A vivir que son 2 días. Euskadi. Aloña Velasco. Acuden a su farmacia eguerdion guztioi y no encuentran lo que buscan. Les está pasando a los pacientes con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que en Euskadi se calcula que afecta al 7% de la población aproximadamente. Por cierto que hay más de 60.000 adultos con TDAH. A ver, hace casi 3 meses hablábamos del problema de suministro de medicamentos en este programa, de medicamentos en general entonces, y lo hacíamos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Euskadi, Miguel Ángel Castelurrutia. Preguntado por las causas, decía esto. Hablamos de factores geopolíticos, hemos centralizado la producción de principios activos y de algunos excipientes. Todo eso está centralizado en el sudeste asiático, porque los precios ahí son muy bajos. Luego está todo ese entorno económico mundial, pues de precios de cartón, de guerras, transporte, el canal de Suez. Pero yo creo que es evidente que el problema es el aumento de la demanda. Posibles causas que apuntaba el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Euskadi. Uno de los medicamentos más frecuentes que se prescriben para el TDAH es Concerta. Bueno, el laboratorio que elabora la fórmula ya se comprometió en diciembre a restablecer su suministro en este primer trimestre del año. La pregunta es: se está notando porque acaba de terminar enero. Según la Agencia Española de Medicamentos, el desabastecimiento se debe al aumento de la demanda, también ha crecido, dice, el número de diagnósticos. Existen además problemas con la disponibilidad del principio activo. Vaya por delante que nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad, del que depende la Agencia de Medicamentos. No hay respuesta, no nos responden ni por teléfono ni por correo electrónico. Les hemos hecho la solicitud, no hay respuesta. Por tanto, a la espera de eso hablaremos con los afectados y con personas autorizadas, facultativos, que sí conocen el día a día de este problema. Ainhoa Irigoyen, ¿qué tal? Buenos días, Ainhoa. Hola, buenos días. Hola, madre de 2 hijos con TDAH, ¿verdad? De 13 y 15, sí. La evaluación se la realizaron con 7. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Ha mejorado algo, Ainhoa, sí o no? Bueno, pues ahora mismo estamos con receta de 3 posibles alternativas de medicación y pues a lo que encontremos. Si encontramos una, toman una, si encontramos la otra o la tercera. El Concerta pues normalmente no lo encontramos y tenemos que ir a las otras alternativas que, bueno, desde mi punto de vista o para mis hijos en particular, pues no funcionan de la misma manera. Aguanta un momento, se lo vamos a preguntar a alguien que quizás conozca un poco más que tú y que yo, ¿verdad? Perfecto. Toda esta realidad, que es Gregorio Montero. ¿Qué tal, Gregorio? Buenos días. Hola, buenos días. Médico psiquiatra especializado en salud mental infantil y juvenil y también en déficit de atención. Gregorio me ha pedido que le tutee, así lo voy a hacer. Gregorio, nos dice Ainhoa, hay dificultades para acceder a Concerta, que es el fármaco que más se prescribe, ¿verdad? Hay otras alternativas. ¿Funcionan igual, Gregorio? La experiencia es que realmente sí deberían funcionar igual. Sin embargo, sí que hay diferencias, ¿no?, en la efectividad. Y eso a nivel médico sí se tolera de esa forma, ¿no? Pero esa pequeña diferencia las personas las notan. Es decir, que realmente sí que hay una diferencia de efectividad en cuanto, por ejemplo, a la concentración, en cuanto al control de los impulsos. Y realmente, aunque se toleran más o menos igual, sí que las familias y los pacientes nos comentan que notan a veces diferencia. Sumamos a esta conversación una tercera voz, que es la de Idoia Loroño, fundadora de la Asociación de TDAH en Vizcaya, AIDA, en 1999. ¿Qué tal, Idoia? Buenos días. Hola, Egunon, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ver, entonces, si yo interpreto correctamente, decídmelo, las palabras del doctor, entiendo que sí que habría sustitutos a Concerta. Nadie me responde. Bueno, a ver. Es que es un poco difícil. A ver, hay alternativas, sí que las hay. Ha habido momentos desde septiembre vamos a decir, ha habido momentos en los que no hemos tenido ninguna alternativa, ¿eh? Ahora mismo, pues si no encuentras una, encuentras otra. Tenemos que andar un poco pues de peregrinación por las farmacias a ver en cuál encontramos la medicación para nuestros hijos, y eso es así. Ainhoa, también hay falta de suministro de esos otros fármacos que sustituirían al Concerta. Bueno, pues sí, a ver, hay algunos que no duran el mismo tiempo que dura el Concerta, por ejemplo. En un principio se nos recetaron
esos que no duran el mismo tiempo. El Concerta pues nos dura unas 12-13 horas, ¿no? En un principio las alternativas que teníamos, que ya tampoco parece que hay, a ver, nos duraba mediodía y luego los niños a la tarde estaban pues sin poder estudiar, claro, etcétera. Pero perdona Inicialmente un momento, sí que... Gregorio, sí. un segundo, A ver, Ainhoa, dices que ya parece que tampoco hay, hablando de las alternativas, pero a ver, ¿hay? De aquellos no. ¿O no hay? Entonces, De ahora aquellos mismo... no. Hay ahora otras mismo... alternativas, Vale. tenemos otras alternativas, Sí. pues yo qué sé, Atenza es una de ellas, Sí. o el Banse. El problema con el Banse, que puede ser, desde mi punto de vista, el que mejor les... o el que más parecido a Concerta les hace el efecto a mis hijos en particular. Yo puedo hablar solo de mis hijos en pero bueno, esto. dices, el efecto es menos prolongado en el tiempo. Gregoria, ¿sería esa la diferencia? Sobre todo con otras formas, ¿no? Como Equasim, Medikinet. Al principio, cuando no teníamos ninguna alternativa a la Concerta, ni tampoco Rubicron o ningún genérico, no teníamos más remedio que cambiar a los otros. ¿Cuál es la diferencia? Que la Concerta dura aproximadamente unas 12 horas, entonces lo toman en la mañana y ya con esa dosis ya pues mantienen todo el día. El problema del cambio a los otros, que duran 8 horas, es que normalmente duraba sobre todo para los estudios, ¿no? Para el cole, para el instituto, pero luego por la tarde es como si no hubieran tomado nada. ¿Y qué les realmente pasa? la ¿Están medicación... alterados? ¿No se concentran? Efectivamente, reaparecen todos los síntomas, ¿no? El tratamiento es sintomático, es decir, que alivia los síntomas de déficit de atención, de organización, de control de impulsos, de hiperactividad, pero pasadas esas horas, en el caso de los fármacos alternativos eran 8 horas y claramente se quedaba insuficiente, lo que significa que teníamos que poner otra medicación por las tardes, con lo cual de pasar de tomar una al día, muchas veces teníamos que estar tomando 2 al día, con olvidos, con muchas dificultades, porque precisamente ese es el síntoma principal del déficit de atención, que se les olvidaba muchas veces tomar el fármaco de la tarde, ¿no? Ya. Pues sí que es un problema. Ha pasado un mes, decía, el laboratorio se había comprometido en este primer trimestre a buscar alguna solución. Nos quedan 2 meses todavía, pero en cualquier caso, bueno, veo que, y tú lo verás, Gregorio, en tu consulta, que entiendo que tendrás un goteo de pacientes que plantean el mismo problema, ¿no? Y sin solución por el momento. Efectivamente, además que son situaciones a veces bastante dramáticas, ¿no? De familias que me llaman, de madres que me llaman efectivamente, ¿no? Comentando que incluso pues a sus hijos les han expulsado de clase pues 7 veces en el primer trimestre por la falta, ¿no? de la medicación, porque en un momento dado no han tolerado bien, no ha sido igual de efectiva la alternativa, es decir, situaciones de suspenso, situaciones de alteraciones de conducta, adultos también, ¿no? que se sienten mucho más perdidos, ¿no? en el trabajo, con discusiones en casa, es decir, afecta mucho más niveles que solo la falta de concentración. Y la otra alternativa que comentábamos, ¿no? el Elvanse, que es una medicación que efectivamente dura 13-14 horas, no es del todo equivalente, es otro principio activo, sí que es cierto que es muy efectivo y cuando está indicado y se tolera bien, ha podido ser una alternativa. Problema que teníamos y que también muchos profesionales y también a nivel nacional hemos demandado es que no sea una prescripción de visado, es decir, que no sea una medicación que no puedan prescribir los médicos de atención primaria, porque eso significaba que necesitaba pasar una serie de controles por parte de la Inspección de Farmacia y entonces el cambio muchas veces es muy complicado. Claro. Y en la práctica, cuando nos hemos quedado, sobre todo antes de diciembre, que era así sin Concerta y sin alternativas, el cambio al Elvanse suponía también una peregrinación también de instancia en instancia, de médico en médico, buscando a ver si se aprobaba el visado para que no tuvieran que pagar todo el precio del bote que cuesta el Elvanse, que es una medicación que al final son como unos 85 euros al mes. Las personas adultas que están evaluadas con TDAH también toman medicación, entiendo, ¿no? Muchas personas adultas efectivamente les ayuda la medicación. Siempre empezamos por la terapia psicológica. Lo que ocurre es que, sobre todo para situaciones de estrés, sobre todo situaciones de concentración en el trabajo, ahí les ayuda bastante. Sí. Es que son más de 60.000, eso es mucho. Efectivamente, y aunque se habla mucho de, ¿no? comentamos al principio, de las causas, el aumento de la demanda porque ha habido un aumento en el diagnóstico, realmente seguimos teniendo unas tasas de infradiagnóstico increíbles. Es decir, que la mayoría de adultos todavía no sabe realmente que tiene TDAH y muchos niños adolescentes todavía no lo saben. Hay como un 5 o un 7% de TDAH en niños adolescentes en Euskadi y ahora mismo estamos hablando de nuestros estudios de un 2-3% de diagnóstico como máximo, es decir, que estamos por debajo de la mitad. Aloña, refiriéndote a esto de los adultos, en la asociación, la mayoría son gente adulta que viene a pedirnos un diagnóstico porque vienen derivados de Osakidetza, cuando esa labor la tendría que hacer Osakidetza.
Entonces, desde la asociación de AIDA estamos haciendo un trabajo que no te puedes ni imaginar. O sea, tenemos que saber Idoia, nosotras si de una todo. si una persona adulta tiene la sospecha, va a su médico de cabecera, ¿qué nos estás queriendo decir? ¿Que en Osakidetza le dicen vete a AIDA, vete a la asociación? Sí, vete a AIDA, vete a la asociación, que allí te van a ayudar. ¿No le atienden? Entonces, ¿No le, sí no la le derivan atienden, a un pero psicólogo, por ejemplo? No. O sea, en principio vienen a la asociación. Luego allí, pues ya nosotros les damos las pautas que consideramos que tenemos que darles, lo que tienen que a dónde se tienen que dirigir. Pero claro, nosotros estamos haciendo ese trabajo. ¿Y eso cómo se financia, Idoia? ¿Cómo se financia? Pues eso es el tema. Nosotros, ahí está, ahora en este momento, gracias al equipazo que tenemos dentro de la asociación y el trabajo que estamos haciendo los voluntarios, estamos llegando a muchísimas cosas y gracias a todos los colaboradores, a los psiquiatras, a los pedagogos, pero esa gente necesita vivir, hay que pagarle y nosotros no tenemos recursos, entonces lo que necesitamos es gente que colabore con la asociación para poder dar salida a todas estas personas que necesitan una ayuda. En la asociación no damos abasto de verdad las llamadas que tenemos de adultos. Bueno, en esta casa, en la cadena SER, tenemos la costumbre y la obligación de cotejar la información, de contrastarla, por tanto yo me comprometo a hablar con el Departamento de Salud y plantearles esta cuestión. Vamos a ver qué es lo que me dicen y, por supuesto, la trasladaremos a toda la ciudadanía, a todos los oyentes, todas las oyentes de este programa. A ver, Gregorio, si una persona que necesita medicación no la toma, ya nos has dicho antes qué pasa cuando por la tarde, por ejemplo, deja de hacer efecto, pero si no está medicada, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Qué síntomas tiene en general? ¿Puede llevar una vida más o menos como cualquier otro ciudadano o ciudadana? Dependiendo mucho de la gravedad y de los síntomas, ¿no? y de la edad. Sin embargo, la mayoría en algún momento dado necesitan la medicación porque es la medida más efectiva cuando está indicada. ¿Y qué síntomas notan? Pues mucha falta de concentración, eso es tanto en niños como en adultos, dificultades de organización, muchas dificultades de procrastinación, de dejar las cosas para el último momento, pues falta de organización en las tareas, discusiones en casa por la impulsividad, descontrol emocional, falta de control también de impulsos, con la comida, con las compras. Niños, sobre todo, hiperactividad. En niñas es más inatención, muchas veces pues que pasan desapercibidas en clase porque no se enteran, porque se les dice que son vagas, ¿no? Y muchas veces acarrean esa etiqueta durante años y a veces llegan efectivamente, como comentaba Idoia, ¿no? a la edad adulta y vienen a pedir una respuesta, ¿no? a una pregunta que es ¿por qué siempre me ha ocurrido esto? Y muchas veces les alivia mucho saber, ¿no? que realmente no era culpa suya. Y sí que es cierto que pueden desarrollar una vida funcional muchos, pero sin embargo les cuesta mucho más esfuerzo. Entonces ese estrés, ese cargar esa mochila cuesta arriba hace que luego acarreen más ansiedad, más problemas de depresión, más adicciones y normalmente lo comparamos con el asma. Es decir, es la segunda enfermedad, trastorno crónico de la infancia en frecuencia, es decir, el primero es el asma. Entonces, cuando nos falta la medicación, muchas veces lo comparamos con el asma, ¿no? Dejaríamos a muchos niños y adultos sin sus broncodilatadores del asma, les dejaríamos que se ahogaran, ¿no? En ese caso, con una actividad física, en el caso del TDAH, lo que les ahoga son las cosas cotidianas, el día a día, el trabajo. En el caso de mis hijos, pues 2 chavales que están medicados desde los 7-8 años, con ningún problema, siempre han aprobado todo, no han tenido grandes problemas desde que empezaron a medicarse y de repente faltó la medicación, al pequeño le echaron del instituto, pues no sé si 3 o 4 veces, de una extraescolar de la academia directamente le echaron de la academia. Suspendió 4 siendo un niño súper inteligente y el mayor, que nunca había suspendido nada, pensando en hacer ciencias exactas porque a él le encantan las matemáticas, a suspender 7 asignaturas, tener problemas para pues relacionarse con sus compañeros porque la impulsividad te genera un montón de problemas de relación con las personas porque muchas veces pues responden de maneras que no son apropiadas o tienes reacciones físicas que no son apropiadas tampoco. Entonces, bueno, pues un caos generalizado, no solo en el instituto, sino fuera de él, a la hora de estudiar, a la hora de acudir a sus extraescolares o incluso a la hora de realizar deporte. Yeah. De todas formas, yo quería decir que bueno, que todo es muy caótico, que todo lo vemos como un desastre, pero bueno, yo como persona que tiene TDAH y mis hijos los dos tienen TDAH, también quiero lanzar
un llamamiento de apoyo, de solidaridad a esas familias que vienen a la asociación, y nosotros les aportamos esa tranquilidad, les enseñamos a saber cómo tienen que trabajar con sus hijos, a saber cómo tienen que presentarse en el colegio, a saber cómo, pues muchísimas cosas que igual las estamos haciendo mal por desconocimiento, ¿no? Hay impulsividades que, sí, como dice Ainhoa, pues te crea muchos problemas, pero también una impulsividad bien llevada pues es muy importante, porque somos personas creadoras que podemos hacer muchísimas cosas, y esa impulsividad bien arropada o bien llevada nos lleva, pues mira, en el ejemplo mío es que se creé la asociación de una forma impulsiva, que fue un momento importantísimo para no solamente para Euskadi, sino para toda España, porque de a raíz de aquí salieron otras asociaciones. Entonces creo que lo importante es que te den un diagnóstico bien, que te ayuden, y que para eso estamos dentro de la asociación, que pueden entrar en nuestra página para lo que necesiten en AIDA con hintercalada.es. Y ahí tienen toda la información. Bueno, pero y entonces, a partir de ahora, y os pregunto a los tres, Ainhoa, Idoia, Gregorio, ¿a partir de ahora qué? Es decir, ¿vais a quedar a la espera? ¿Vais a hacer algo más? Yo sé que tenéis un concierto, ¿verdad?, el próximo día 19, precisamente, para recaudar fondos, no Idoia, en la Iglesia de la Encarnación en Bilbao, y en definitiva para empujar un poco vuestra actividad. Pues eso es, nosotros estamos buscando recursos por donde podemos, y uno de ellos pues se presentó Auxiliadora Toledano, la soprano de la asociación, que quería colaborar con nosotros, y la verdad que ha sido como un ángel de la guarda, porque nos ha ofrecido este concierto es un evento a favor de AIDA, que también viene un compañero suyo, Juan Antonio, que es tenor, y al piano está Julio Alessis. Toda la gente que quiera participar, que quiera ir, bien, pero los que no quieran ir y que quieran participar pueden hacer una aportación en esa fila cero, y nosotros estamos encantados de que todo el mundo que quiera asistir, que lo haga y que colaboren. Y puestos a buscar soluciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, porque aquí planteamos los problemas, pero también intentamos buscar soluciones en la medida de lo posible. Se han tenido varias reuniones. Se han tenido, y varios profesionales de referencia a nivel nacional también. Sí. Lo que ocurre es que el problema efectivamente no es fácil de solucionar, porque afecta a la producción, ¿no?, a los laboratorios. Por lo tanto, hay una parte que es de seguir luchando por ello, ¿no?, y por las familias y por los pacientes. Lo que ocurre es que nos estamos encontrando un cuello de botella. Es decir, que realmente hay una parte que no podemos solucionar, sobre todo los profesionales, ¿no?, que somos los que estamos pues con esa responsabilidad de que no se nos queden sin medicación las personas que lo necesitan. A mí, Gregorio, lo que me llama la atención es que este problema venga de un tiempo a esta parte, y que, sin embargo, hace años no existiera. Es decir, hay un sobrediagnóstico, y volvemos al inicio, es que esos laboratorios fabrican menos o elaboran menos ese principio activo, es que lo venden a otros lugares donde les pagan más. ¿Tenéis información sobre esto? Creo que esto es una pregunta muy importante, ¿no?, porque cuando miramos el resto de especialidades y el resto de cuadros médicos, estamos teniendo problemas casi en todas las especialidades. Es decir, no solo afecta al TDAH, está afectando a fármacos, incluso la insulina, fármacos para la diabetes, fármacos para la hipertensión. Es decir, que no estamos hablando de cosas baladíes, estamos hablando de trastornos crónicos graves, ¿no? Entonces, realmente hay problemas a nivel geopolítico, otros problemas, como se ha comentado previamente, ¿no?, en otros círculos, y esos problemas están afectando a otros muchos fármacos. Entonces, solamente la conclusión de que es un aumento del diagnóstico probablemente no es del todo razonable, ¿no? Y aunque fuera ese aumento del diagnóstico, significaría que estamos identificando mejor aquellos casos que hasta ahora se nos pasaban desapercibidos, porque la realidad era un infradiagnóstico. Bueno, vamos a seguir muy de cerca esto. En los próximos 2 meses vamos a ver si se da algún pasito, y en definitiva a ver si tanto vosotras, las afectadas, en tu caso Idoia, como vuestros hijos e hijas también, pues pueden recurrir a ese tratamiento que es tan necesario para ellos. Gregorio Montero, médico psiquiatra, muchísimas gracias, Gregorio, por acercarte a la SER. Gracias a vosotros. Y Ainhoa Irigoyen y Idoia Loroño, de esa asociación AIDA de Vizcaya, gracias a las dos también por estar en la radio. Es que ricasco. Sí, ya sé que vosotros siempre habéis estado apoyándonos y nos habéis dado cobertura para nuestras solicitudes, y por eso pues es que ricasco. Y nada, que lo único que quiero es que dar las gracias a todas las personas que colaboran con la asociación, y que todo el mundo sepa que el éxito de la asociación es gracias al trabajo del equipo, de todas las personas voluntarias, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Es que ricasco.
A vivir que son 2 días. Aloña